Bien, vamos a leer la parte A del versículo, o sea que la vamos a leer hasta ahí, justamente donde está la pantalla. Todos juntos, amén. Dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta tu palabra. Permítenos, Señor, poder meditar en ella, aquello que tú quieres hablar en nuestras vidas. Estar atentos, Señor, a lo que tú quieres decir a tu iglesia. Señor, trae refrigerio a nuestra vida, sea también de amonestación si tiene que serlo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Antes de ir al contexto de esta historia, por lo cual leemos este versículo, esta predicación tiene que ver en cuanto a proclamar el Evangelio. Proclamar el Evangelio. Y tiene que ver con compartir a aquellos que amamos del reino de Dios. Dentro de la palabra podemos encontrar donde Cristo tenía discípulos y los discípulos traían a otros discípulos. Y así fue una propagación. Por ejemplo, Andrés nos habla la palabra que trajo a Pedro. Felipe, por ejemplo, él trae a Bartolomé. Y cada uno de los que estaba tenía y llevaba el evangelio a alguien al cual amaba. No lo predicaba como Juan el Bautista, como se nos predicaba la semana pasada, que él salía ¿a dónde a predicar? A ver, ¿están atentos la semana pasada? No los pastores, por lo demás. ¿A dónde salía a predicar Juan? Al desierto. Él salía a predicar al desierto. Esto parece que lo dije una vez. El otro día me salió un meme en las redes sociales que decía, a nosotros los cristianos nos molestan porque nos dicen que nos lavan el cerebro en la iglesia. Si supieran que ni me acuerdo de lo que predicaron el domingo pasado, qué lavado de cerebro si no nos acordamos. Bueno, el pastor Mario decía que Juan salía a predicar ¿a dónde? Al desierto. Y esa predicación era para todos, era para que el que quisiera escuchar. Ahora, la predicación de los discípulos era para aquellos que ellos amaban, o sea, aquellos que tenían cercano. Por ejemplo, Andrés le predica a su hermano Pedro, y así. Y esto nos hace meditar, el primer pensamiento que quiero que usted tenga es personas que usted ama, que no conozcan de Cristo. Personas que usted ama, que no estén hoy rendidas al señorío de Cristo. ¿Qué pasa con ellas? He dicho un par de veces aquí que no importando si esa persona sea su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su primo, su prima, su familiar, su amigo, su pololo, quien sea, si no conoce a esa persona a Cristo, esa persona no va a estar, no va a tener parte en el cielo, sino en el infierno. ¿Ya? Independientemente que usted me diga que su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su primo, su polola, su amigo, su compañero de curso, sea muy buena persona. Aunque sea muy buena persona, aunque le dé dinero a la asociación de perritos de la calle y aunque haga viajes de proclamación de un techo para Chile, esa persona si no tiene a Cristo en su corazón, ¿dónde se va a ir? Al infierno. Por eso es tan importante que nosotros con las personas que amamos, sobre todo a esas personas que amamos, no olvidemos que si no tienen a Cristo en su corazón, están totalmente perdidas. Independientemente sean buenas personas, den a la caridad u otros. Y ahora quiero contarte esta historia porque esta historia tiene que ver justamente de proclamar aquello que uno tiene en el corazón acerca de Cristo. Y esta historia que leímos, este versículo que leímos, te lo voy a comentar para hacerte entrar en contexto. El contexto es en la época de los reyes, en la división del reino.
hay una guerra entre el pueblo de Israel y los sirios. Los sirios ocuparon una estrategia que se ocupaba mucho en la antigüedad, que tiene que ver con sitiar una ciudad. Por ejemplo, aquí estamos en la comuna de Recoleta. Recoleta podría ser una ciudad, un reino. Y este reino de Recoleta va a pelear con Quilicura. Y Quilicura lo que va a hacer como estrategia de guerra es que va a cerrar todas las fronteras, todas las salidas, todas las carreteras y va a sitiar la ciudad para que la gente de Recoleta no pueda ir a sus trabajos, no pueda ir a comprar alimentos a otros lugares, sino que van a estar sitiados. Y si ellos salen, van a estar listos los de Quilicura para enfrentarlos. Entonces, como tienen un poderío militar mayor que el de Recoleta, Recoleta empieza a ensimismarse y empieza a gastar los recursos que tiene en Recoleta. Por ejemplo, en la época de la pandemia. En la época de la pandemia, ¿vio lo que eran los saqueos? ¿Vio lo que eran los saqueos? ¿Fue a saquear? Ah, ya, no mal. Pues. Ya, pero por ejemplo, allá en Quilicura, lo primero que se hizo, ahí se saquearon los líderes de Quilicura, cerraron supermercados porque le robaron toda la mercadería. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando son sitiados, empieza a ocurrir eso. Empiezan a gastarse los recursos que quedan dentro de la ciudad y el pueblo opresor empieza a dejar que pase el tiempo para que las personas empiecen a gastarse los recursos, empiecen a comerse la comida que hay en Recoleta, hasta que se debiliten, tengan hambre y mueran de hambre. Esa es la estrategia militar de sitiar una ciudad. Así que eso le pasó a los israelitas en Samaria. Samaria era su centro de culto. Estamos hablando de Israel, no de Judá. Existían dos reinos. Lo de Israel, su centro de ese momento era Samaria, era el pueblo que estaba ahí y ese pueblo fue sitiado por los sirios. Entonces los sirios los sitiaron y dice la palabra que ellos empezaron a comerse sus recursos, a gastarse sus recursos, no tenían un poderío militar que pudieran enfrentar a los sirios y no tenían un rey que se pusiera de rodillas delante de Jehová para pedir ayuda. Porque convengamos en que aunque el ejército rival sea mucho más grande y fuerte, si el pueblo y el rey se sometían a Dios, Dios les hacía ganar guerras. Dios les hacía ganar guerras, aunque sean 300 versus 10.000. Pero en este caso, ni el rey ni el pueblo tenía un corazón inclinado a Dios. Por lo tanto, el señorío de los sirios era tan tremendo que ellos empezaron a gastarse sus recursos y empezaron a comerse las cosas hasta que llegó la hambruna. Era tanta la hambruna que dice la palabra que empezaron a practicar el canibalismo. Lo que no sabe qué es el canibalismo, personas que se comían a otras personas. Y básicamente la palabra dice que los padres se comían a sus hijos. Imagínense, se comían a sus hijos porque ya no había qué comer. Era morir o era comerse a tu hijo. Y muchos de ellos empezaron a practicar el canibalismo como un acto de sobrevivencia, supervivencia, y empezaron a practicar este canibalismo, todo porque ni el rey ni el pueblo se inclinaron delante de Jehová para pedir ayuda. Y ahí, en este contexto, aparecen 4 leprosos en Samaria. ¿Alguien sabe lo que le pasaba a los leprosos cuando ellos iban donde había mucha gente en la sociedad? Lo aislaban. Y aún peor que eso. ¿Qué más? Gritaban que había un leproso para que lo echaran o nadie se acercara a él. Pero hay algo más duro. Los apedreaban. Los apedreaban hasta matarlos o huyera. Pero la apedreaban era hasta matarlos. Entonces, este es el contexto. Hay una guerra
en Samaria con los sirios, estaban sitiados. Era tanto el hambre que los padres se comían a sus hijos. Y en ese contexto aparecen 4 leprosos que en ese momento tenían 3 elecciones, o 3, mejor dicho, opciones. 3 opciones de cómo morir. Los leprosos podían ir donde el propio pueblo y que los mataran apedreados porque los leprosos tenían hambre y ellos podían ir donde su propio pueblo, pero si los apedreaban, los mataban. Esa era una manera de morir. La segunda manera de morir era esperar y morir de hambre, como el resto del pueblo estaba pasando. Y la tercera manera era salir donde los sirios y que los sirios los mataran. O sea, básicamente estos leprosos tenían 0 posibilidades, o sea, las opciones eran cuál era peor que la otra. O te mataba tu propio pueblo, o te morías de hambre, o te mataban tus enemigos. Pero estaban tan desesperados estos 4 leprosos que empezaron a decir, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra mejor opción? ¿Será que mejor vamos al pueblo para que nos den algo de comida? A lo mejor tienen piedad y misericordia de nosotros y nos dan comida. ¿O será que mejor esperamos aquí, pero nadie va a traernos comida? Estamos totalmente aislados, nos vamos a morir de hambre. ¿O será que mejor vamos donde los sirios y les pedimos clemencia? Así que estos 4 leprosos, una vez que conversaron, dijeron, ya, esta es la mejor opción. La mejor opción de cómo morir era salir y que nos maten los sirios. Pero antes de que nos maten, vamos a pedirle un poquito de comida. Cosa de que podamos morir tranqui. Por último, con la guatita llena. Entonces estos leprosos de una de esas opciones que estaban ahí conversando, barajando, dijeron, vamos donde los sirios, que ya, si ya estamos muertos. Estamos muertos porque nuestro pueblo no nos quiere, estamos muertos porque no tenemos que comer. Lo peor que nos puede pasar es que salgamos y los sirios nos maten al tiro. Pero quizás tienen misericordia de nosotros y nos dan un poco de alimento. Y moramos igual, pero con la guatita llena. Así que esa era la conversación que tenían estos 4 leprosos. Dice la palabra que cuando estos 4 leprosos fueron al campamento sirio, afuera de la frontera de Samaria, dice la palabra que cuando fueron ahí a decir, bandera blanca, mátennos, pero antes de dennos comida, se encontraron con el campamento vacío. Totalmente vacío. Algo había pasado, algo milagroso había sucedido. Y resulta que la Biblia nos relata el milagro. El milagro era que los sirios que estaban afuera, cuando estaban en la noche, en la oscuridad, porque no había electricidad como ahora, ¿no? A lo más habían un par de antorchas. Pero cuando estaban en la noche, dice la palabra, que ellos empezaron a escuchar como si vinieran carros de a caballo, cientos y miles que se acercaban a ellos como para atacarlo. Entonces los sirios empezaron a decir, nos vienen a atacar, hay que correr. Parece que los israelitas contrataron a los egipcios. Porque antes, en la época pasada, tú si tenías recurso económico podías pagar un tributo para que otros guerrilleros vinieran a pelear por ti. O sea, claramente el pueblo de Israel no tenía la competencia militar para ganarle a Siria, pero tenía la competencia para pedir ayuda a otros imperios para pelear contra los sirios. Así que lo que la Biblia relata que sucede es que los sirios, al escuchar este sonido sobrenatural, porque la verdad es que no pasaba nada, no se movía ni un caballo, pero los sirios en la noche escuchaban gente de a caballo y carros que venían a ellos y empezaron a asustarse. Dijeron, vienen los israelitas, vienen con los egipcios, parece que les pagaron, será mejor que nos vayamos. Y dejaron todos los lugares ahí, las mesas servidas, los caballos amarrados, los bueyes amarrados, el oro y la plata, y se fueron porque tuvieron miedo. Y esto solo lo provocó Jehová. Entonces cuando los 4 leprosos salen y van ahí a morir contra los sirios, se dan cuenta que las mesas estaban llenas de comida. Estaba el oro y la plata. Y empezaron a guardar el oro y la plata. Empezaron a guardar, mira, oro, plata, para poder sobrevivir más adelante. Las mesas están llenas de comida. Empezaron a comer, empezaron a saciarse. Los 4 leprosos dijeron, esto es una locura, es un milagro. Por fin la gente no nos desecha y por fin tenemos comida. Y empezaron a comer tanto que yo pienso que la comida le salían por las orejas. Imagínense tantos días sin comer.
Y ahí empezaron a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, hasta que en un momento uno de los leprosos, dice la frase que leímos en el versículo 9, Segunda de Reyes 7:9. Dice que uno le dijo al otro, ¿sabes qué? No estamos haciendo bien. Como que le llegó la culpa. ¿Te ha pasado eso, no? O estás en medio de algo que sabes que no está bien y te llega de repente, ¡puf! ¿Sabes qué? Parece que no estoy haciendo bien con esto que estoy haciendo. Eso le llegó al leproso. Le dijeron uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Y nosotros, ¿qué dice? Callamos. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cómo se diría buena nueva en griego? ¿Alguien sabe? ¿Qué es buena nueva en griego? No sé griego, dice el hermano. Buena nueva en griego es evangelio. Evangelio. Cuando Cristo vino a revelarse y a proclamar el evangelio, no vino a crear una palabra, vino a tomar una palabra que ya se usaba. Y se usaba en la guerra. Y se usaba cuando uno estaba peleando en la guerra y de repente mensajeros que llegaban a la ciudad empezaban a gritar, ¡Evangelio! ¡Evangelio! Y la gente de la ciudad sabía que el mensajero estaba diciendo, hemos ganado la guerra. Esa era la buena nueva. Y le decía un mensajero, un atalaya, un enviado. Y venía a dar, o sea, evangelio es una buena nueva. Pero además, y más potente que todo, es una declaración militar de victoria. Así que cuando llegaban a una ciudad y gritaban evangelio, todos se ponían felices porque había una nueva noticia, una buena noticia, y era que la guerra era ganada por este pueblo. Ahora, si traemos el evangelio ahora aquí a nosotros, lo que significa el evangelio, que es proclamar el mensaje de Cristo. Cristo es quien dio una declaración militar a Satanás el diablo. Y esa declaración militar es, Cristo ha vencido por nosotros. La guerra fue ganada por Cristo. Yo no le gané ninguna guerra a Satanás. Yo nunca puedo ganarle una pelea al enemigo. Cristo la ganó. Y la buena nueva es que ya ha sido declarada una victoria militar sobre el enemigo. Y está consumada. Porque Jesús cuando murió dijo, consumado es. La victoria ya había sucedido. Ya había sucedido. Así que cuando decimos que estos leprosos dice hoy es día de evangelio y nosotros callamos. ¿No nos da eso como una revelación a nosotros para decirnos hay un evangelio que nosotros conocemos y nosotros hoy en día estamos como los leprosos, callados? ¿Sabe qué estamos haciendo? Salimos del campamento. Dios nos dio la victoria. Hay una declaración de victoria en nuestras vidas, pero estamos comiendo nosotros. Todos los domingos vengo a comer. Qué rico que está comida. Vida de iglesia, adoración, palabra. Pero estoy comiendo solo. Estoy comiendo solo y todavía no nos cae la teja que le cae al leproso al decir, oye, parece que no estábamos tan bien aquí. Alguien puede decirle, pero ¿cómo estás diciendo eso? No comíamos hace meses. Todos nos desechan. Tenemos por fin comida. ¿Y me estás diciendo que hay algo que está mal? Sí, hay algo que está mal. Que hoy en día ellos pensaron y dijeron, nuestro pueblo está muriendo de hambre.
Los padres están comiendo a sus hijos y nosotros estamos aquí con el plato lleno. Y eso nos pasa, hermano, en nuestra vida cristiana. Hoy día allá afuera, en la sociedad, los padres están comiendo a sus hijos. Hoy día la sociedad tiene hambre y se está llenando con cualquier cosa que salga. Hoy día se ha perturbado el hombre y la mujer. Pero nosotros estamos comiendo. Estamos bien, tranqui. Yo estoy bien, estoy tranquilo. Me llega el evangelio, puedo comer de su palabra. Qué rico es la vida de iglesia. Pero el Señor está diciendo, ojo. Porque el pecado está también en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así que hay una definición para evangelio que me gustó mucho, que escuché, que es que el evangelio es un mendigo, porque estos leprosos vivían mendigando. El evangelio es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. El evangelio es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró comida. Porque nosotros antes de Cristo y de que Él nos salvara éramos mendigos. ¿Sí o no? Éramos mendigos, hasta que Él por su gracia nos rescató, nos hizo hijos, pero pasamos de ser mendigos a encontrar comida que por gracia recibimos, pero esa comida debía ser entregada a otro mendigo. Era ir y decirle al otro mendigo que está allá, mira, yo encontré comida acá. Yo sé que tienes hambre. Aquí está la comida. Pero hoy en día estamos bien nosotros viviendo, creciendo una vida cristiana que está bien, pero hay algo que el Señor nos quiere demandar, que no podemos seguir comiendo solos, que tenemos que decirle a los demás mendigos dónde nosotros por gracia encontramos comida, porque si no lo hacemos, la sociedad hoy día se está muriendo y esto es grave. Esto no es un juego, esto es grave. Personas se están muriendo sin Cristo y se están yendo al infierno porque estos mendigos que están acá, muchos de nosotros no hemos sido capaces de decirle dónde encontramos comida. Estos hombres, una vez que cayeron en cuenta de lo que estaba sucediendo y se dijeron uno al otro, ¿saben qué no estamos haciendo bien? El pueblo está muriendo, hay que ir a decirles que los sirios se fueron, que dejaron la comida acá, que dejaron el oro y la plata, que de alguna forma milagrosa los sirios ya no nos están sitiando. Fueron los leprosos a decirle al rey y fueron y le gritaron porque no podían acercarse mucho, porque eran leprosos, pero fueron a decirle, los sirios se fueron, afuera hay comida, salgamos. Y dice la palabra que el rey y el príncipe y los que estaban ahí dudaron de los leprosos, obviamente, pero que el rey finalmente manda a decir, manden caballos, manden gente a ver si lo que dicen los leprosos es verdad. Un día antes se había dado una profecía al rey y al príncipe. La profecía era que cuando ellos estaban sitiados, el valor de las cosas obviamente que subía porque había carencias, había hambre. Por lo tanto, si todavía quedaba un kilo de harina, ¿a cuánto está el kilo de harina hoy día? 1.000 pesos. Imagínense que ahí, en todo ese pueblo, luego de haberse comido casi todo lo que había y haber practicado el canibalismo, todavía quedaban kilitos de harina por ahí y por acá. ¿Se imagina el precio en cuánto lo vendían? Imagínense al precio el que lo vendían. Una harina de 1 kilo que cuesta 1.000 pesos en esa época de carencia podría costar 40 veces su precio. Porque ¿de qué servía el dinero si estaban sitiados y no podían comprar nada más? O sea, el precio se disparó, pero llegó una profecía al rey y al príncipe en decir, mañana van a comprar harina a Luca de nuevo. Esa fue la profecía que se le dio.
Mañana van a comprar harina nuevamente al precio que lo compraban antes. Y el príncipe que no había creído en Dios, que había desechado las profecías, dice la palabra que cae juicio sobre él. Entonces cuando llega este día en que los leprosos fueron a decirle al rey, los sirios se fueron, vamos a comer, dice la palabra que el príncipe salió y que como toda la gente escuchó que afuera había comida y llevaban meses sin comer nada, practicando canibalismo, que cuando salieron al campamento sirio salieron de tal manera corriendo que el príncipe murió aplastado por la multitud del pueblo. Y cayó juicio sobre él y ahí mismo murió, sin poder comer, solo viendo que la profecía de Dios a él se había cumplido. Esto nos quiere decir una cosa. Hay veces en que nosotros vamos a salir a compartir de este evangelio, vamos a ir a decir, encontré comida acá, y no nos van a querer escuchar. Y no nos van a escuchar. Pero hemos sido limpios de la sangre de esa persona. En el libro de Ezequiel dice la palabra que aquel que no proclamó a otra persona que tenía que arrepentirse, que no amonestó a otra persona, que tenía que rendir su vida a Dios, dice la palabra que si esa persona muere, esa persona se va al infierno. Pero aquel que no le predicó, será cobrada la sangre del que murió sin conocer la verdad. Uf, tremendo. Imagínense cuántas personas nosotros le debemos esto. ¿Cuántas personas Dios nos ha dicho, habla, comparte el evangelio? Dice la palabra del libro de Ezequiel que si nosotros proclamamos lo que Dios nos dice, si nosotros vamos y amonestamos a esa persona, pero la persona no quiere escuchar y muere, esa persona se va al infierno. Pero mi alma queda en paz. El alma, dice su palabra, el alma queda libre. Pero si no, su sangre será demandada de tu cabeza. Porque el que Dios nos diga que vamos y prediquemos el evangelio, no nos declara el éxito. O sea, básicamente Dios nos está diciendo, anda y habla, pero no te aseguro que esa persona va a escuchar y creer en mí. Y no puede decir entonces, ¿para qué Dios me manda si Él sabe en su señorío y soberanía que esa persona no me va a escuchar? Es porque Él funciona de esa manera. Hay que dar testimonio para que la persona crea. Y una vez que esa persona no creyó, aun cuando se le dio testimonio, podemos, como dice la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos, si no lo escuchan cuando van de dos en dos en las casas, ¿qué dice? Se limpian los pies y se van. Sacan el polvo y se van. Pero ya el problema es de esa persona con Dios. Ahora el problema es de nosotros con Dios, de su iglesia con Dios, de mi persona con Dios, cuando no he proclamado el evangelio. Ahora, busquemos Santiago 5:20. Por favor, Santiago 5:20. A ver si lo tenemos aquí en la pantallita. Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y quiero darle ciertas interpretaciones de este texto. Usted ve si lo toma o no. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Qué alma? La del pecador, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo?
y cubrirá multitud de pecados. ¿Cubrirá qué pecados? ¿Todos de quién? Del pecador y del que predicó. Algunos piensan que se refiere solamente al pecador y otros piensan que se refiere al pecador y al que predicó. Le voy a explicar por qué. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, esa alma, ese pecador puede arrepentirse, puede volverse de su camino y se va a salvar un alma, pero se va a cubrir multitud de pecados del pecador porque recibió salvación. Dios perdonó todos sus pecados pasados como lo hizo con nosotros, pero también se van a cubrir pecados de nosotros, los que predicamos. Esto no como un método salvífico, porque sabemos que la salvación es totalmente por gracia. Entonces pudiéramos preguntarnos, pero entonces, ¿para qué pecados cubrirá si Dios ya me salvó de mis pecados? Y resulta que podemos entrar a decir que esto no es para salvación de nosotros, es para galardón de nosotros. Dice la palabra que un día vamos a entrar delante de Dios y que Dios va a decir aquí, Francisco, lista de cosas buenas y cosas malas. Ah, pero aquí veo a Cristo. Por lo tanto, tienes parte conmigo, dice Dios. Ese momento en que Dios nos ve a nosotros como hijos, como iglesia, no va a ser para condenación, va a ser para galardón. Aquellos que no conocen a Dios, que no creyeron en Cristo, cuando se presenten delante de Dios en el día del juicio, Dios dirá, no te conozco, no tienes parte conmigo. Y esas personas van a ser lanzadas en el lago de fuego eterno. Pero nosotros, que somos salvos por los méritos de Cristo, yo voy a llegar delante de Dios y Dios va a decir, veo a Cristo, tienes parte conmigo, eres salvo. Y yo estoy seguro de eso. ¿Y sabe por qué estoy seguro? No por mí. Estoy seguro porque creo en Cristo y en la obra que Él ha hecho. La seguridad de la salvación que yo tengo no recae en mis actos, no recae en mí mismo. Si yo hoy día estoy seguro de que soy salvo y que seguiré siendo salvo hasta que me encuentre con el Señor, es porque mi seguridad radica en la obra soberana de Cristo en la cruz. Así que si un día usted se porta mal por ABC motivo y empieza a dudar, ¿será que Dios me condena? Y le empiezan a preguntar, hay personas que le preguntan, ¿y usted cómo sabe que es salvo? Usted debe tener la seguridad en Cristo Jesús y en la cruz del Cordero de Dios y no en nosotros mismos. Porque aquel que mira su propia carne y cree que por medio de él está justificado, ese no tiene parte con Cristo. Ahora, nosotros, como dijimos bien, que ya somos salvos, vamos a llegar delante del tribunal de Cristo y el tribunal de Cristo va a decir, Jonathan, lista, cosas buenas y cosas malas. Jonathan, tenés más cosas malas que buenas. Ya. Y según esa lista, el Señor nos recompensará. Yo estaba pensando hoy día, por ejemplo, la persona que murió al lado de Cristo. Cristo lo dijo, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Él un día llegará delante del trono, del tribunal de Cristo, y él va a decir, y Dios le va a decir, él tiene parte conmigo, va a decir Dios, porque conoció a Cristo y creyó en él. Un minuto antes de morirse, ¿cierto? Pero sabemos que él tiene parte con Dios.
Que vamos a verlo un día, ¿cierto? Ahora, cuando Él llega ante el tribunal de Cristo, imagínense que estaba siendo crucificado por cosas buenas. O sea, la lista de ese hombre de cosas buenas o malas, las cosas malas van a ser largas. Había sido condenado por la justicia de Roma, por sus actos. Y él se va a enfrentar en el tribunal de Cristo. Y Cristo le va a decir, tienes parte conmigo porque creíste. Por eso es tan importante, hermanos, que sepamos que si alguien de nosotros, familiares, esposo, hijo, primo, por mucho que sienta que es una buena persona, si no cree en Cristo no sirve de nada, porque a este hombre solo le sirvió reconocer un minuto antes de morir a Cristo para salvar su vida, pero dice la palabra que un día vamos a enfrentarnos delante del tribunal de Cristo, donde Él va a decir qué parte tenemos con Él. Segunda de Corintios 5, 9 y 10. Dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, pues que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, somos salvos, vamos a llegar delante de Dios. Pero ojo, que va a haber un tribunal que vamos a dar cuentas de las cosas que hicimos, sean buenas o sean malas. Y una de las cosas buenas en las cuales nosotros podemos recibir un galardón es cuando predicamos el Evangelio. Y de esa lista se borran pecados y multitud de pecados cuando nosotros proclamamos dónde encontramos pan. Así que Santiago, cuando dice que un alma salvada, pero que también hay multitud de pecados que son cubiertos, está hablando del pecador y también del predicador. ¿Se entiende? Todavía no veo caras que no entiendo. Porque hay una lista cuando nos paremos delante del trono del Señor, donde Él va a decir, vas a recibir galardón por esto no. Por ejemplo, mi abuelita decía que cuando ella predicaba el Evangelio y alguien aceptaba al Señor, mi abuelita decía, hoy día me gané una perlita. ¿Cierto? Los antiguos, por ahí los pentecostales lo decían más, me gané una perlita en mi corona. Y cada persona que ellos habían predicado y habían aceptado al Señor, hoy día tengo una perlita nueva en mi corona. Esto obviamente se dice en un ámbito como de distendido, qué sé yo, pero esconde una realidad. Y la realidad es que un día daremos cuenta delante del Señor. Y también cuando predicamos de Cristo vamos a recibir galardón. Sea una perlita, sea lo que sea, vamos a recibir de parte del Padre galardón de cuando nosotros predicamos al Señor. O sea, que un día nosotros, toda la iglesia que tenemos parte con Cristo porque hemos creído en Él, vamos a saber qué parte tenemos con Cristo. Porque probablemente, a lo mejor si yo pongo un ejemplo, y muy ejemplo básico, pero a lo mejor llega la hermana Mireia arriba, Cristo va y dice, hermana Mireia, ay, aquí veo a Cristo, bien. Ah, hermana Mireia, usted predicó y veo 30 personas que se convirtieron al Señor. Ahí están sus perlitas, hermana, tienes parte conmigo y una parte especial. Porque hay galardón sobre ella. ¿Se entiende el ejemplo? Por eso, hermano, no solamente es una obligación, es un privilegio. Y además de ser un privilegio, hay una recompensa. ¿Qué parte tú y yo tenemos con Cristo? Es la pregunta. ¿Qué parte tenemos nosotros con Cristo? Efesios dice
que Pablo ora por los efesios para que sean abiertos sus ojos espirituales, para conocer, para que abunde el conocimiento de Cristo, cuál es la anchura, la altura, la profundidad del conocimiento de Él. O sea, hay una medida que es dada a la hermandad, pero hay una parte que nosotros podemos ir más allá, conocer a Cristo más profundamente, tener más parte con Cristo. ¿Cuántos quieren tener más parte con Cristo? Andrés conoció a Jesús y luego fue a decirle a Pedro, a su hermano: Pedro, hemos conocido al Mesías. Le llevó la buena noticia. Gracias a eso tenemos a Pedro. Imagínate si Andrés hubiera dicho: no, si yo estoy bien, pues yo voy a la iglesia, me estaciono, doy mi ofrenda, me voy, estoy tranquilo, como solo, la salvación es personal. Si hubiera sido así, quizás no tendríamos a Pedro. Pero no, él proclamó, le dijo a Pedro dónde él encontró al Mesías, dónde encontró pan. Y Pedro fue, lo vio y creyó. Y así, Jacobo con Juan, su hermano, hijo de Zebedeo. Felipe trajo a Natanael. Felipe le dijo a Natanael que habían encontrado al Mesías en Nazaret, a Jesús de Nazaret. Y Natanael le responde: ¿en Nazaret? ¿Qué bueno pueden hacer de ahí? Felipe habrá pensado, yo me imagino, me debatió lo que le dije, me dejó como sin palabras. Porque cuando predique el evangelio te vas a dar cuenta de que hay personas que también van a debatir lo que tú le estás predicando. Y cuando generalmente esas personas quieren entrar en debate, es porque ya no hay ninguna posibilidad en ese momento de que conozcan a Cristo. Porque lo quieren debatirte para ganarte, no quieren debatirte para realmente conocer al Señor. Y van a cuestionar lo que tú crees por medio de la ciencia, por medio de la historia. Yo me muevo en un ámbito de ciencia. Hablo con médicos y he hablado con médicos acerca de Jesús. Y sus respuestas son muy contundentes, ¿sabes? No es yo no creo porque no. No, es que yo no creo por esto, la historia, la ciencia. Entonces Felipe fue y le dice a Natanael: Natanael, hemos encontrado al Mesías. Y recibe una respuesta a un debate. No, qué bueno pueden hacer de ahí. Y Felipe le dice: bueno, si no me crees, anda tú y ve. Porque no podemos convencer a una persona con argumentos de debate. Porque el que convence es el Espíritu Santo. ¿Es bueno que conozcamos historia, ciencia y qué sé yo para explicar a Dios? Es bueno. Ahora, si por medio de esas cosas otra persona puede conocer a Dios, me parece bastante difícil, porque es una revelación del corazón. Ahora, Natanael cuando se acercó a Jesús, Jesús dice: ahí viene este israelita. Y Natanael le dice: ¿y tú de dónde me conoces? Y Jesús le dice: yo te vi cuando estaba orando ahí en el árbol. Y dice la palabra que Natanael creyó inmediatamente. Ahora, me parece extraño ese diálogo. Es como que uno no lo entiende bien. Como que porque me dice que me vio en el árbol, porque dijo que lo vio en el árbol, entonces ahora Natanael cree de todo corazón en él. Y yo me imagino a Natanael orando en el árbol, preguntándole a Dios: Dios, ¿será que me ves? ¿Será que para ti existo? ¿Le ha dicho usted al Señor alguna vez, no con estas mismas palabras, pero le ha dicho alguna vez al Señor: Señor, ¿será que te preocupa lo que me está pasando? ¿Será que este problema financiero, será que este problema emocional, será que esto te importa a ti, Dios, tú que eres tan grande, como que sientes que el Señor como que no te presta atención? Como que sientes que el Señor tiene otras cosas más importantes que hacer, que parece que tus problemas son no. Y este hombre se sentó ahí y empezó a decir, me imagino yo: ¿será que Dios me ve? ¿Sabe que existo? Entonces cuando se le aparece Cristo, Él le dice: yo te vi en el árbol. O sea, era una declaración de la importancia de Natanael para Dios. Y eso hizo que Natanael se conmoviera y creyera de todo corazón.
¿Lo conmovió Felipe? ¿Él creyó por Felipe? No. Porque una vez que debatió el argumento de Felipe, Felipe dijo, bueno, anda tú y ve. Se lo dejó al Señor. Porque si el Señor no lo convencía, nadie lo iba a convencer. Nadie. Pero fue ahí donde Él le dijo, te conozco, te vi. Y él creyó de todo corazón. Así que, hermano, si en algún momento te encuentras delante de personas y empiezas a proclamar dónde tú como mendigo encontraste pan, déjaselo a Cristo. Dile a esa persona, anda tú y ve. Tráelo a Jesús. Y ahora esa persona va a poder experimentar quién es Cristo o se va a ir a lo mejor, pero tú vas a ser librado de lo que el Señor te ha demandado. Y también si esa persona cree, ha ganado para el reino de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a pedirle al Señor que Él abra puertas para que el Evangelio sea predicado por medio de nuestra boca y de nuestros actos. Dice la palabra que Pablo oraba para que las puertas se abrieran. ¿Puertas de qué? Puertas de situaciones en las cuales Pablo pudiera predicar. ¿Puertas de qué? Puertas en tu trabajo donde se dé la instancia para tú compartir de Cristo. Esas son las puertas que tienen que estar abiertas y que Dios las puede abrir así para darte la oportunidad de que le digas a otro mendigo dónde encontraste pan y que recibas el privilegio y algún día el galardón delante del tribunal de Cristo. Oh Señor Jesús, somos tus hijos, éramos mendigos y hoy día estamos en tu casa porque aquí encontramos pan y un pan que nos sacia, Dios, que nos llena, nos da paz, tranquilidad, amor, gozo, nos da plenitud. Señor, en medio de tu iglesia encontramos plenitud y nos saciamos y qué rico es. Pero tu mandato, Señor amado, no es que nosotros seamos como leprosos que encuentran pan y se queden ahí solo comiendo ellos, sino que podamos decirle a las personas que hoy día están viviendo en escasez, en necesidad, en hambruna, oh Dios, que podamos decirle dónde nosotros encontramos pan. Y la verdad es que ese pan ha descendido del cielo. Tú eres el maná del cielo, Dios. Eres el pan de vida. Y por gracia, Señor, te has dado para que podamos comer de ti. Pero necesitamos, Dios, crecer en esta verdad. Necesitamos que esto se haga una realidad, que no solamente la sepamos de oídas, sino que baje a nuestro corazón y genere una acción. Porque es la forma donde tu iglesia crece, oh Dios, tu iglesia se multiplica, donde, Señor, podemos dar frutos, Dios. Donde podemos ser, Señor, un árbol fructuoso, Dios, que dé en abundancia y no un árbol que se esté secando. Y si esa es nuestra condición, Dios, higueras secas, en esta hora, Señor, avívanos. Avívanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. A lo mejor no somos personas letradas, Señor, no sabemos, Señor, estrategia y no necesitamos, Señor, cuando tu Espíritu está en nosotros. Es bueno tener las herramientas, Señor, pero las herramientas sin tu Espíritu no son nada. Y tu Espíritu, Señor, en nosotros es todo. Para proclamar quién nos salvó. ¿Quién dijo un día, la guerra ha terminado? Yo he vencido. Has sido tú en el Calvario de la cruz. Nos has traído una victoria sobre el enemigo. Vivimos días, Señor, donde pensamos que el enemigo me hace esto, que el enemigo me hace esto otro, que estoy luchando, porque estamos viendo el panorama diario. Pero tú ya viste el final y en el final todos estamos contigo en el reino. Porque desde antes, Señor, de la fundación del mundo, tú nos escogiste, nos llamaste, nos limpiaste.
Oh Señor, permítenos disfrutar esta belleza, Dios. Abre nuestros corazones, abre nuestra vista espiritual, a nuestro entendimiento de quién es Cristo. Que queramos, Señor, más y más y más de la persona de Jesús. Para entender estas verdades, Dios, y no ser solo oidores, sino hacedores. Gracias, 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 gracias. Que siendo mendigo, Señor, nos rescataste. Ahora permítenos ser personas que le digan a otros mendigos dónde encontraron pan. En el nombre de Cristo Jesús.